Bueno, un poquito más de un cuarto de hora nos queda para completar nuestra conexión Almería esta noche de jueves. Día en el que, bueno, hemos podido comprobar cómo... Vamos a hablar de la Legión, del Ejército y en este caso de la Legión y la base militar Álvarez de Sotomayor en Viator, porque hoy la Legión ha explicado... Bueno, podríamos resumir que del laboratorio al campo de batalla, ¿no? La guerra de los drones, que se ha convertido pues, en una de las herramientas bélicas pues, de moda. Estamos viendo que prácticamente en cualquier conflicto o cualquier incursión, ya sea más grande o más pequeña, los drones están tomando protagonismo. Bueno, pues el Ejército de Tierra ha mostrado hoy los avances en experimentación en defensa contra los... Claro, le dan el nombre más pomposo, que es sistemas no tripulados, aéreos no tripulados, en este caso lo han hecho en la base de Viator. Son, evidentemente, los drones. Vamos a ver el vídeo y ahora lo comentamos. Miembros del Centro Fuerza Futura del Ejército de Tierra experimentan la integración de novedosos sistemas de defensa frente a drones. Son militares que proceden de todo el país y 6 empresas especializadas españolas que han demostrado cada uno de sus sistemas en la base militar de Viator. Lo han hecho con un ejercicio práctico en el que se coordinan las diferentes fases de actuación ante drones enemigos: detección, identificación, inhibición e interceptación. Estos sistemas operativos iremos en un proceso progresivo por capas, es decir, las primeras capas que sean las de la protección del combatiente, las más próximas a la protección del soldado. Esas yo creo que podemos tenerlas en un plazo no muy largo, depende de los procesos de adquisición de capacidades, de materiales, que son procesos que escapan al Ejército de Tierra, pero yo creo que podemos tener un plazo bastante razonable, podemos hablar... Me aventuro a decir que a lo mejor en un año podemos tenerlo. El objetivo es lograr una defensa eficaz frente a la amenaza de vehículos aéreos no tripulados. Los primeros resultados de este trabajo podrían ver la luz en el plazo de un año y en el futuro integrarse en el sistema de defensa aéreo. Hemos hecho, digamos, una integración transversal entre los sistemas que hemos traído aquí y los sistemas de más bajo nivel. Luego, todo ese sistema, a través de la integración, también se integraría hacia arriba con el sistema de defensa aérea. De hecho, tenemos aquí representantes del Ejército del Aire, del Mando de Artillería Antiaérea y demás para valorar las posibilidades y vamos, sí va a integrarse en el sistema de defensa aérea. Sobre el terreno, las innovaciones de las empresas especializadas, detectores que discriminan amigos de enemigos, radares, inhibidores y las últimas tecnologías para crear una defensa eficaz contra una amenaza que está extendiéndose por todo el mundo. Estos ejercicios han concluido hoy, día 22, llevan desarrollando desde el pasado día 19, así que, bueno, estos 4 días que se ha estado trabajando sobre las instalaciones de la base militar Álvarez de Sotomayor. Fuerza Futura, el coronel, que no quiero equivocarme, el coronel Quero, Alberto Quero, jefe del Centro de la Fuerza Futura 2035 del Ejército Español, hablaba de que en el plazo de un año, bueno, evaluaba, ¿no? Valoraba que aproximadamente en ese plazo ya podría haber esa primera dotación, ¿no? de infraestructura, de material, de dotación, creo que es la palabra que ha utilizado él, para esa protección al soldado, de ataques, en fin, terreno militar que vuelve a poner a la Legión en el foco y, bueno, en este caso más allá de la vertiente militar, que es lo que hoy nos trae al programa esta noticia, pero yo creo que, bueno, siempre es creo yo al menos, igual alguien discrepa, pero me parece que es un lujo no tener a la Legión en Almería por supuesta protección, sino por tener a un colectivo tan importante y que durante muchos años ha trabajado para implicarse en la sociedad, ¿no? Implicarse y poder ser pues una pieza más, un engranaje más de nuestra sociedad. Bueno, no sé quién quiere abrir el turno, Antonio, Esteban, Carmen. Yo creo que se ha cambiado completamente el paradigma de lo que hacia donde iban las Fuerzas Armadas con el uso de drones durante estos años. Veníamos de casi 20 años en los que se parecía que el dron se iba a usar como, bueno, pues como
como avión no tripulado para reconocimiento y este tipo de cosas. Y la guerra de Ucrania ha cambiado completamente esto. Allí se ha demostrado que, pese a ser una guerra muy artillera en lo básico, el uso del dron, y ni siquiera drones muy sofisticados, sino estos drones casi domésticos adaptados a guerra para eliminar objetivos directamente, drones kamikaze, se están utilizando drones para evitar precisamente este tipo de sistemas de los que hablaban ahora, de interceptación y de en los que se interfiere en la señal del dron. Se están utilizando drones con fibra óptica. Bueno, la guerra de Ucrania ha cambiado por completo el uso de lo que es y lo que será en los próximos posiblemente 50 años el dron en el ejército, y hacia ahí tiene que ir todos los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas. Al final, la Legión, nosotros tenemos mucha suerte de tener a la Legión aquí en Almería. Es un cuerpo de élite y, bueno, leí hace unos días, habían en una competición de drones de guerra a mediados de diciembre, habían sido ganadores en una competición que se había hecho con otros ejércitos de Estados Unidos, Italia, Francia, y la Legión Española había sido la ganadora en el manejo, en una competición de manejo sobre estos drones de guerra. Entonces estamos de enhorabuena que tener militares aquí altamente preparados para lo que viene, porque esto, desde luego, es el futuro. O sea que, bueno, pues todos estos avances, todo lo que se innove en este sentido, pues bienvenido. Leíamos estos días como... recuerdo esto porque da muestra de qué es la Brigada Alfonso XIII para la Legión y para el Ejército Español. La entrega de los primeros 40 8x8 Dragón, de unos blindados. Eso fue la semana pasada. Efectivamente. Pues la primera entrega de las 40 unidades se ha hecho aquí, en Almería. No se ha hecho en Madrid, se ha hecho aquí. Y eso habla muy bien de la preparación de la Legión, en este caso de la que tenemos aquí en Almería, que está encabezando el destacamento en el despliegue en Eslovaquia. O sea que, bueno, afortunado de tenerlo, yo creo. Los clásicos BMR que ya han pasado. Efectivamente, sí. Ahora ya, y ahora ya son los 8x8. Sí. Esteban, Carmen. Bueno, a ver, estamos de enhorabuena, pero hay que ponerse un poco negativo. Es una lástima. Es súper necesario, pero es una lástima lo que nos ha enseñado la guerra de Ucrania. Y efectivamente, pues hay que prepararse. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, pues da miedo dónde vamos, cómo está ahora mismo el mundo, con tanta guerra, pero efectivamente es un lujo tener o ver esa noticia, porque efectivamente hay que prepararse. Pero a mí me da mucha pena el que tengamos que destinar, aunque sea necesario, tantos recursos para ello, pero es que no sabemos lo que nos espera. Y desde ese punto de vista, pues efectivamente es una gran noticia que estemos en la vanguardia de este aspecto, porque efectivamente la guerra de Ucrania se ha visto, es que ha cambiado radicalmente. Aquí, a ver, analistas militares no somos ninguno de los que estamos aquí, pero sí vemos las noticias. Y es que era continuamente, día tras día, drones y drones derribados. O sea que la noticia es muy buena, es muy necesaria, pero a mí me genera un sentimiento incómodo. Carmen. Bueno, yo creo que al final es algo que es necesario que se implemente dentro de la Legión, y que estén familiarizados con el manejo, porque al final es parte, o sea, al final lo que nos va a dar a nosotros es más seguridad. Sí que es verdad que no sé si en la actualidad es así, pero yo imagino que también se complementarán con temas de inteligencia artificial o con... O sea, que mejorarán, no sé si las estrategias o las operativas que realicen con ellas. Me imagino que irán aprendiendo una sobre otra y retroalimentándose para que cada vez sean más eficaces y al final también pues pongan menos en riesgo también la vida de la gente que está también pues, defendiéndonos y velando por nuestra seguridad. O sea, que al final yo creo que todo lo que sea pues, prepararnos, estar ahí en primera línea y ser referentes, pues muy positivo. La verdad es que la ciencia ficción, que en su momento, la guerra de los clones, ¿no? O sea, quiero decir, estas cosas que surgió de ese Far West espacial que es Star Wars, pero cuando nos paramos un segundito, ¿no?
tenemos la sensación, no sé si lo compartís, que vamos un poco a eso, ¿no? Al final que si Total. los drones, que si... bueno, lo que es al final la figura del combatiente físico en el terreno, bueno, robots haciendo ese trabajo, clones, en fin, parece que todavía va a tener su recorrido, pero es verdad que al final la tecnología, lo cual no sé si es muy tranquilizador o no, y no creo que tampoco sea ni siquiera el día, ni el foro, ni nada por el estilo, pero claro, uno piensa, hago este planteamiento, pero luego me voy a que si los drones, que si al final va a ser una guerra tecnológica y tal, te das cuenta que al final va a luchar un robot contra un robot, o sea, una máquina contra una máquina, un objeto contra otro objeto, y dependerá pues de si se acepta eso como vencedor o como no. Y entonces, si no es así, nos vamos a ir a cosas que ya ni siquiera da mucho miedo, ¿no? Pensar, y entonces, claro, si quieres ir a lo que es al ser humano, pues igual es más sencillo, creo más sencillo, que es más un botón que toda la parafernalia. Claro, es que, en fin, pero eso digo que es una evolución mental que probablemente no sea ni siquiera recomendable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, se trata de esta información que hoy nos llegaba y que, bueno, pues al final, estaba mirando por aquí, curioseando la gran telar de araña, ¿no? Explicaban en la Legión, desde la vanguardia hasta la retaguardia, la tecnología que decía antes Carmen, bueno, la inteligencia artificial aparecerá, pero que ahora van a haber radares, radiofrecuencias, inhibidores de drones, sistemas de detección, protección integral de tropa desplegada, en fin, un montón de cosas tecnológicas que se nos escapan. Se trata de salvaguardar un poco la vida de las personas, que es el capital más importante que tiene cualquier nación, ¿no? Es su gente. Entonces, pues bueno, si todo esto va hacia que luchen los drones, pero bueno, eso quita del frente gente. Claro. Al final esos drones están operados por personas y tal. Pero yo te digo una cosa, si va a ser una cuestión al final de que ojalá, quiero decir, lo que he dicho antes es una puñetera barbaridad, ¿no? Pero me refiero que era una especie de ir un pensamiento que te lleva a otro, y al final vas encontrando una salida que no queremos ni siquiera buscar, ¿no? Pero quiero decir, si va a ser eso, ¿no es más sencillo una partida de parchís? Quiero decir, si al final va a ser una máquina con una máquina, o sea, un objeto, un plástico no con... veo yo a Putin jugando. No, yo tampoco, sí, pero ¿sabes? quiero decir, si va a ser al final eso, pues no sé. Al final es un poco... estamos en un juego geopolítico también de disuasión, que al final es lo que está haciendo la Legión en Eslovaquia, eso, estamos allí para, pues bueno, pues para garantizar que allí no pasa nada. Ahora mismo hay algo allí, algún problema allí, no. Pues bueno, pues es un juego de disuasión, de contrapoderes, de, bueno, parecido a lo que era la Guerra Fría. La Guerra ¿no? Fría, sí, me estaba acordando. Estamos viviendo un momento parecido a eso, en el que, bueno, pues es necesario estar en algunos sitios, mostrar un poco de músculo, que se sepa que tenemos cierta tecnología, que estamos preparados, más que llegar a utilizarla. Que al final es de lo que se trata, intentar no tener que utilizarla, pero hay que tenerla. Esto es como lo de la bomba atómica, ¿no? Hombre, el líder supremo coreano juega eso, o sea, claro, tiene 4 soldaditos y 3 mandos, pero presume de botón, ¿no? Claro. Y ya está. Y lo importante que es que lo enseña y que todos sepamos que lo tiene. Sí, claro, sí, ya está. sí. Es así. Esteban, Carmen, ¿algo más? Yo de este tema poco. Porque, pero no por nada, porque es que, es que ni quieres. Es que no quiero ni que me duele. Cuando ves cómo avanza el mundo y a dónde vamos a llegar, es que por lo que te ha pasado, empiezas a reflexionar y llegas a un sitio en el que dices, ¿y para qué estoy aquí? No, que no entonces, quiero estar. Mejor le cedo aquí la palabra. No, a ver, al final era un poco lo que estabas comentando, que al final las cosas van evolucionando a una velocidad y de una manera que es que dices, Dios mío, es que va a haber un momento en el que la ficción y la realidad se van a encontrar. Y ahí es verdad donde yo creo que bueno, al final las personas que están detrás, la ética, los valores, al final eso es un poco lo que frena un poco y lo que evita que las cosas vayan por el camino que no deben de ir. O sea, que yo creo que, bueno, pues mientras que sea utilizado a favor del bien y la justicia, ¿no? Como se decía, pues bien estará y al final, pues bueno, el tenerlo es importante y si podemos evitar hacer uso, pues mejor, pero tenerlo yo creo que es fundamental. Es lo que tú dices, la ética y los valores, y que esas herramientas estén en manos de quien deba estar. El problema es cuando las tienen los que no tienen tu ética ni tus valores, y es cuando ya pues, uno se asusta. Bueno, es cuando los demás tienen que tenerlas para poder combatir a esta gente que no la tiene. Al final, yo creo que debemos estar muy orgullosos del papel que tiene nuestra Fuerza Armada en concreto, en el contexto internacional.
Hemos estado desplegados en Líbano, Irak, Afganistán, siempre con una labor impecable. Como comentaba antes, en Eslovaquia, la Legión la que está al mando del contingente multinacional de la OTAN. O sea que, bueno, se habla muy bien de la preparación de nuestra Fuerza Armada, de la Legión en concreto, y del papel o de cómo de bien mirados están nuestros militares fuera. O sea que yo creo que debemos estar bastante orgullosos. Habéis dicho ética y valores los dos y me ha venido a la cabeza una entrevista que hizo estos días, no sé exactamente cuándo ha sido, el señor Donald Trump, y ha dicho que el límite, pues le preguntaba que el límite y tal, decía, no, el límite es mis valores, mi ética y mi cerebro. El problema es cuando ese país... Yo no sé si eso tranquiliza mucho, ¿no? Tranquiliza mucho, ¿no? Pero bueno. Sacan la... Por eso depende de la ética. Claro, ha salido la OTAN y ahora un país miembro de la OTAN intenta o plantea, incluso si es necesario militarmente, agredir, entre comillas, a otro país miembro de la OTAN a través de Groenlandia, pues como comprenderéis... No, pero han descartado que vaya a ser una... Estamos acabando, una emisión, que nos hemos venido muy arriba. Nos hemos venido arriba, sí. Pues vamos a terminar con una sonrisa. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer en esta semana, que está siendo muy dura, pero al final, como decía al principio, la vida sigue y creo que los jueves acabamos siempre con una sonrisa, o intentamos al menos, y así vamos a hacerlo hoy. Gracias, Antonio, Esteban, Carmen, por acompañarnos a todos esta noche aquí en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Vamos a irnos con Paco Calavera. Paco Calavera y sus ocurrencias. Hay que decir que el próximo sábado 24, Paco Calavera y el Gran Manley estará en Arte en Vacío, con 2 pases a las 5 y a las 7 de la tarde. Así que allí podréis disfrutarle. Nosotros nos vamos a quedar con él y con él cerramos nuestro programa. El próximo martes regresaremos a disfrutar toda la semana, primero de la vida y después también de Interalmería Televisión. Adiós. Acerco al tío y le digo, unos tenis. No te lo va a querer. Me dice el tío, ¿para qué? Sí, yo también me reí cuando lo escuché. Claro, pensé, digo, este es un tonto que han contratado para que le grabe o algo por el estilo. Se lo voy a repetir, así entero. Que quiero con los tenis. Dice, no, si te he oído, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para no ir descalzo? Por ejemplo, vamos.